voltaje, medición de amperaje. Y bien, entonces tendríamos que ver primero el galvanómetro, ¿no? Había faltado ese tema para poder entrar en estos ejercicios. Ya, entonces, la base de los instrumentos de medición eléctrica está en el galvanómetro. Básicamente todos los instrumentos que requieran de un medio de interpretación de características físicas usan un galvanómetro. Yo convierto una energía física en una energía eléctrica. Este lo diseñó el francés Arsène de Arsinoval en 1882 y lo llamó así en honor al científico italiano Galvani. En esencia, el medidor es un dispositivo que consta de un imán permanente y una bobina móvil. Entonces, esa es la base que yo sé que ustedes también ya han revisado de las eh, ecuaciones como ley de Lenz y las fuerzas electromagnéticas que se generan para cuando yo tengo, bueno, para cuando yo tengo un núcleo de hierro y un bobinado alrededor, ¿no? Bien, entonces, el funcionamiento de este dispositivo para medida, es como el que se muestra en el esquema, ¿no? Yo tengo un imán permanente, tengo el paso o flujo de corriente con un circuito eléctrico al cual yo le conectaré el diferencial de voltaje y tengo un dial ya mecánicamente hablando en un pivot, en un soporte que me va a permitir hacer el movimiento a lo largo de una escala. Entonces, lo que nosotros hacemos es imprimir esa energía al instrumento y ver qué efectos tiene en este dial y cómo se va moviendo a lo largo de la escala para poder interpretar la medida. Bien, entonces consiste netamente en eso, ¿no? Un imán permanente y lo que viene a ser un bobinado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo este conjunto de elementos? Pues se generan las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Como vemos en el esquema de abajo, yo tengo B, que son las fuerzas que se están generando dentro del bobinado, ¿no? Y esto sucede cuando está cruzando o está pasando determinada energía alrededor de mi conductor. En este caso podemos apreciar en principios este galvanómetro con escala en el plano de la aguja indicadora, ¿no? Entonces el imán permanente, como ustedes conocen, ¿no es cierto? Un imán va a tener un polo positivo y un polo negativo. Aquí tengo un pivot y la bobina es la que gira. En este caso, el imán se mantiene quieto y la bobina es la que gira. Y bueno, son instrumentos de los primeros que salieron bajo esta conceptualización, ¿no? Aquí yo voy a poner una escala que va a ser esta gráfica graduada y con la cual pues yo podré determinar los valores de medición que estoy obteniendo. Y ya los instrumentos luego fueron mejorándose. Recuerden, la tecnología va avanzando y de la mano pues los demás campos, en este caso como es la metrología también. Existen varios tipos de galvanómetros, ¿no? Como les digo, si va bueno, si va en desarrollo la tecnología, de igual manera estos elementos de medición. El primero que se tenía era el galvanómetro de hierro móvil, en el cual la característica principal es que es que tengo estas barras del mismo material que se colocan de forma paralela, por eso es de hierro móvil, y se introduce en un campo magnético. Ambas se imantan con las mismas polaridades, lo que origina que entre ellas se produzca una fuerza de repulsión. Este fenómeno se aplica a esta variación de galvanómetro y bueno, para este caso existen tres tipos que usan este principio.
el galvanómetro de paleta radial, el de álabes concéntricos y el de émbolo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La bobina es en cambio ahora la estática, ¿no? La bobina está de forma externa. ¿Qué es bobina? Bobina es el conjunto de espiras que tiene un bobinado. Bueno, es el conjunto de espiras que se generan con un conductor alrededor de un núcleo, ¿no? Eso es un bobinado. Lo que yo necesito aquí en este caso es insertar la energía para medir, como quien dice, la corriente, genera el campo magnético, imanta estas placas internas, están las placas para ser imantadas con las caras colineales de forma que tengan la misma polaridad. Y bueno, una va a ser fija y la otra va a empezarse a mover. La que está móvil va a estar unida mecánicamente a un pivot y este pivot a un dial o a una aguja que se va a mover a lo largo de una escala. Y listo. Entonces, va a depender de la cantidad de corriente que pase por el bobinado, ustedes saben, para que aumente las fuerzas de repulsión o se imante con mayor grado la placa y la fuerza de repulsión sea más grande y eso se va a ver eh, proyectado en el dial y en la escala. Nada más que eso, ¿no? No se olvide. Los, la otra variante, dentro del mismo concepto o la misma funcionalidad de instrumento, es ahora en cambio en donde yo tengo un álabe. Álabe viene a ser como un tipo aspa, ¿no? Entonces es el mismo principio. ¿En qué difiere? Tal vez en mejora de la precisión que tenga mecánicamente el instrumento. Pero de ahí tiene el mismo principio. En este caso tenemos la bobina externa de forma cilíndrica, tenemos el pivot, tenemos la aguja, la escala, entonces, y adentro los álabes que van a distanciarse dependiendo de la cantidad de energía que yo esté ingresando a la bobina. Ahí, en el mismo concepto, tenemos este émbolo de hierro móvil o galvanómetro de hierro móvil de émbolo y tiene la misma concepción, ¿no? En este caso tengo mi escala fija, tengo este émbolo móvil de hierro, como quien dice el núcleo, y acá tengo la bobina. Entonces, cuando yo inserte mayor cantidad de energía, o que es la que estoy midiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta bobina va a generar fuerzas de atracción a este hierro y este va a tratar de introducirse más dentro de la bobina y eso moverá el dial y me indicará el incremento o cuánto de incremento yo he tenido de amperaje y poder pues definirlo como medida. Recuerden, medir es comparar, medir es comparar una variable con un valor estandarizado. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? No sé si hasta ahí está claro estos tres tipos de instrumentos. Comenten, estamos ahí. Inge, este instrumento no lo entendí. ¿Cómo digo que era la medición? Porque como se me fue el internet, estaba intentando reconectarme a la clase. Que en este caso, el instrumento de hierro móvil de émbolo tiene el principio de que yo imprimo energía, que es la que quiero medir, a esta bobina, genera las fuerzas de atracción y el hierro va a empezar a moverse hacia adentro de esta tipo émbolo, bobina de tipo émbolo, y eso conlleva a que se mueva de igual manera la aguja, ¿no? Como que están conectados mecánicamente y yo podré ver en la escala cuánto amperaje estoy tratando de medir. Ahora, ¿cómo se hace, cómo se entiende para yo poder definir una escala frente al amperaje que estoy
Teniendo, pues bueno, eso solo podría haberse hecho con calibración. Entonces, yo tengo un resorte en este instrumento, el cual me va a permitir hacer esa calibración, porque el resorte, cuando yo deje de energizar la bobina, va a hacer que mi dial retorne a la posición de cero, o se encere, como se lo conoce, ¿no? Sí estamos claros. Sí, Inge. Bien, es eso entonces con este instrumento bastante simple de entenderle, ¿no? Fundamental. Luego existió otro tipo de instrumento que se lo utiliza bajo el conocimiento de lo que es la termocupla o termopar, ¿no? Este medidor es el que combina ambas formas, la parte electromagnética y la parte térmica. Eh, Como en el medidor térmico, el termopar alcanza una temperatura que depende de la cantidad de corriente que fluye. El alambre calienta la unión del termopar, lo cual origina cómo se aplica el ensayo no destructivo con partículas magnéticas, que tiene una explicación donde se entenderá mucho mejor para bueno, una aplicación de esta tipología. Ensayo no destructivo con partículas magnéticas, por favor. Anotarán. Perfecto. Ensayo no destructivo con partículas magnéticas. Y de ahí ustedes han de entender la aplicación y quiero que me comenten en la próxima clase que nos veamos que será el lunes, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo Y mi, que, dígame, si no puede repetir lo que teníamos que hacer. consulta sobre ensayo no destructivo con partículas magnéticas. Ah, gracias, Inge. Perfecto. En este caso, yo tengo esta gráfica en donde estoy eh, teniendo un núcleo de hierro. Bueno, estoy teniendo un núcleo en donde estoy haciendo pasar una determinada corriente y puedo apreciar cómo se van formando en cambio aquí las líneas de campo magnético, ¿no? Y tengo aquí una brújula y en donde me indica que estas líneas se mueven de norte a sur. Entonces, a mí me interesa mucho el sentido porque yo sabré, bueno, cuando hablen máquinas eléctricas del sentido de giro que va a tener el eje del motor, ¿no? ¿Qué relación tengo yo entre el campo magnético y la corriente eléctrica? Como apreciamos en el esquema, si un tramo de conductor por el cual circula una corriente produjera un campo magnético con la dirección que se muestra en el esquema, nosotros aplicamos esta dirección o hacemos el entendimiento con la regla de la mano derecha, ¿no? El dedo pulgar indicará la dirección de la corriente y los otros dedos las direcciones de línea de fuerza magnética. ¿Cómo representamos en la figura? Entonces, consideremos en este caso este núcleo de hierro al cual yo le estoy imprimiendo una determinada diferencial de voltaje, diferencial de potencial o voltaje, ¿no? Acá tengo el polo positivo, acá tengo el polo negativo. Entonces, yo con la regla de la mano derecha primero debo determinar el flujo, cómo se está moviendo. Entonces, yo voy a tener que me muevo desde la parte negativa de la fuente hacia la parte positiva. Y eso yo lo hago coincidir con el dedo pulgar, en este caso en el conductor, para saber cuál es la dirección de la corriente que se está teniendo. Y las otras líneas de fuerza perdón, y los otros dedos de la mano, según cómo se enrollen en el conductor, me indicarán la dirección en la que se están moviendo las líneas de campo magnético. Recuerden, ¿no? Yo me muevo de norte a sur, entonces en este caso, si la corriente se está moviendo de izquierda a derecha, como me indica el pulgar de la mano derecha, las líneas de campo magnético estarán teniendo un giro antihorario. Siempre nos movemos, bueno, en este caso va a depender de la polaridad que le demos con la batería para obtener este sentido de giro de las líneas de campo magnético, ¿no?
Aquí está un poco más claro el esquema. Flujo de corriente de izquierda a derecha. eh, el campo magnético cuando yo pongo en esta polaridad y cuando yo invierto la polaridad de la fuente. Bien, aquí está un poco más eh, específico el esquema y netamente lo que yo vería aquí es estas fuerzas, ¿no? Bueno, que no se ven a simple vista, pero están presentes. En lo que viene a ser el tema de máquinas eléctricas, que bueno, también es muy importante que ustedes ya lo vayan dominando, pues se usa mucho este entendimiento porque es la base de lo que es el motor y lo que es un generador y un alternador, ¿no? Aquí lo que yo hago es imprimir un voltaje. Bueno, en este caso, en este alternador, lo que yo voy a obtener en estas terminales es una variación de voltaje. Y lo que quiero hacer es girar mecánicamente esta estructura para que con este giro yo pueda obtener con estos colectores que vienen a ser generalmente anillos de carbón, bueno, que son unos colectores conductores y que están unidos a unos carbones para que no afecte al giro, ¿no? El giro debe ser lo más libre posible, sin rozamiento. Entonces pone estos carbones que están en pequeño contacto para que de aquí pues derive al voltaje que está saliendo en los terminales. Bien, ya habíamos visto esto, ya habíamos visto en qué consiste la escala, habíamos visto las partes del galvanómetro bastante afín. Y bien, es la base de los instrumentos de medida que se tenía antes y cómo han ido evolucionando. Actualmente pues existen ya instrumentos más tecnológicamente actuales y que a nosotros nos permite pues tomar esas medidas de forma breve, simplificada, pero siempre es bueno conocer de dónde parte y las leyes que rige esa conversión, ¿no? Física a eléctrica y ahora digital que tenemos. Entonces, vamos a hacer, yo les comparto primero esta información. 7794. ¿Listo? Y puede tener también una que sea para 110. Entonces, digamos que cogí la fase de R, S y N. Ya estoy entrando al bifásico con las 3. Y acá al de 110, que tal vez tenga otro medidor o pueden hacerle con el mismo, pero ya para su derivación a su casa, usted va a tomar una fase nada más y el neutro. Y aquí en las cajas, pues vamos a tener las protecciones bueno, magnetotérmicas, se conoce como breakers, ¿no es cierto? Que me van a permitir hacer la protección contra cortocircuito y sobrevoltaje. En estas cajas yo voy a tener este banco con la distribución que yo necesite y las protecciones que tenga mi casa. Ahora, hablemos de que su casa es de un piso por el momento, ¿no es cierto? Y aquí en la derivación ya de los breakers para la salida a la casa, yo voy a tomar eh, un neutro y una fase, pero bueno, vamos con el de 110, ¿no? Voy a la caja de protección de 110 y aquí voy a poner
cuando haga su instalación o verifique las instalaciones eléctricas que tiene en la casa, digamos que era de un piso, como les dije, vamos a tener un breaker que es para lo que es la distribución luminaria, otro breaker que es para la distribución de toma corrientes y otro breaker o breakers que es netamente para la ducha eléctrica, ¿no? Que lo que dice la norma o se sugiere que estén deslindados de las conexiones eh, de toma corriente que ya se haya instalado, ¿no? Bien, aquí hay una parte muy importante que se realiza desde el aterrado o la parte de tierra. Generalmente viene a ser un cable amarillo con verde y que se debe varillar para una protección de aterraje frente a lo que es sobrecargas que existen en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, eso también es muy importante en las casas revisar. A veces las conexiones de las duchas, para ustedes, ¿no? Que como electromecánicos, las conexiones de las duchas no se hacen como debería y bueno, puede derivar tal vez en accidentes como mínimos a graves, ¿no? Bien, después hablaremos de eso. Por lo pronto, en este caso yo voy a tener una línea de neutro del 110 y de una de mis protecciones, ¿cierto? Porque ahí pasa la fase, el neutro va a una barra abajo y hago la distribución del neutro para las demás conexiones o los demás breakers. Entonces la fase que le estoy poniendo, vamos a cambiar el color. La fase le estoy poniendo de color azul y sale de una de las protecciones. Esta irá al sistema de iluminación, ¿no? De su vivienda. Listo. Pues aquí vamos a graficar un circuito eléctrico de luminaria. ¿Cuántos focos tengo? Pueden ser 5, 10, 15. Las luminarias que yo tenga. Y que bueno, considero que no todos los focos generalmente o frecuentemente van a estar encendidos a la vez, ¿no? Ya están en paralelo para que reciban la misma cantidad de voltaje. Y hago el empate. Y hago el empate. Y listo, yo tendré alimentado estos tres focos. Por ejemplo, no es un ejemplo nada más en paralelo. De ahí puede tener más luminarias. Vamos a ponerle otro más, por favor. Ya. Entonces, generalmente el conductor que se utiliza para el conductor que yo utilizo para lo que es instalaciones de luminaria en la parte domiciliaria va a ser de 14 AWG, que en algún momento ya les dije que revisemos. 14 AWG. ¿Ya? En las casas antiguas, se da a verificar que los cables eran, como habíamos visto en la clase anterior, eran de tecnología sólida. Bueno, eran de constitución sólida. Y que bueno, es para soportar una determinada cantidad de corriente que pasen por ellos. Y bueno, actualmente tenemos otro tipo
de cables que me permiten maniobrar de mejor manera para las instalaciones eléctricas. Y también habíamos visto el recubrimiento del polímero que tienen. Algunos necesitan pasar obligatoriamente por tubería interna. Eso, bueno, depende de la estética de la casa. Y cuando se hagan instalaciones extras, pues algunos cables soportan la intemperie, ¿no? Todo depende de la tecnología del polímero que tenga el conductor. Ya, en este caso, voy a conectar aquí esta fase y acá este neutro. Entonces, esto es 12 AWG. Perdón, 14 AWG, ¿no? Mientras más grande era el número del calibre, menor la sección del conductor y menor cantidad de corriente pasaba yo por él. Ahora vamos con la instalación de lo que es la parte de toma corrientes de la casa. ¿Cierto? Aquí yo tengo la barra de neutro y de aquí voy a sacar de otra protección que he puesto esas pastillas de electromecánicas que les dije, magnetotérmicas que son conocidas como el breaker. Yo voy a sacar una fase para acá, de igual manera, y sacaré otro neutro de la barra de neutros que acompaña a esta línea. Y me faltaría un cable que es del de aterraje, pero bueno, de ese dije que vamos a conversar luego, ¿no? De igual manera, pues yo tendré ahí la conexión en paralelo de mis cargas, ¿no? Aquí yo le pongo como resistencia, porque a la final eso me demuestra o me delimita carga, ¿no? Para estos conductores yo utilizo 12 AWG. ¿Con qué objetivo 12 AWG? Porque aquí sí yo voy a tener más cargas, ¿no? Cargas como televisores, licuadoras, microondas, equipos de sonido que ya no son tan comunes, cargadores de celulares, todo lo que son equipos que se pueden conectar a los tomacorrientes. Esos consumen carga, ¿no? Lo más frecuente es 12 AWG para que soporte el cable si es que existiera algún sobrevoltaje, ¿no? Lo que son protecciones hablaremos en otra clase si es que nos alcanza el tiempo, pero en lo esencial aquí es ese entendimiento que yo debo tener de las protecciones que voy poniendo en la caja en función del número de cargas que voy a utilizar. Por ejemplo, si es que aquí tengo un consumo de 20 amperios totales y en la protección yo le puse bajo el estándar de 15 amperios. Entonces, no va a pasar nada porque no siempre en toda la casa va a estar prendida todas las teles o bueno, todos los equipos que estén conectados a los tomacorrientes, ¿no? La lavadora, la secadora, la tele, otra tele, una radio. Si es que todos están conectados a la vez, simultáneamente, esa carga es de 20 amperios, ¿ya? Pero como no siempre va a pasar eso, o no muy frecuentemente, lo que yo voy a tener es un consumo menor a esos 20 amperios, menor a 15 amperios. Entonces aquí no pasa nada con la protección, ¿no? Pero estaría mal dimensionada, mal dimensionada. Eh, si es que nosotros superamos esta carga y conectamos, bueno, más equipos, lo que va a hacer es que se va a disparar esta protección que está a 15 y acá consumimos los 20 amperios, entonces va a saltar, ¿no? Eso es lo que a veces pasa en las instalaciones también, que yo he visto de repente, les dicen, se me está saltando la protección. Lo primero es que tal vez esté dañada la protección ya, no esté haciendo la activación y desactivación correcta. Y lo otro es que haya una sobrecarga en los equipos y que haya que dimensionar más grande a la pastilla que tiene el breaker. Eso. Bien, no sé si está claro hasta ahí, no me comentan nada.
Bien, ¿alguien ha participado en instalaciones eléctricas? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, espero algún momento puedan practicar, igual cuando estemos aquí en la universidad, pero también hagan prácticas de instalaciones eléctricas, que es muy importante. Ahora, yo ya tengo cubierta la parte de iluminación y la parte de lo que son cargas con equipos en lo que es la instalación de toma corrientes. Y les decía, ¿no es cierto?, que dentro de esta misma caja, si es que me alcanza, puedo poner unas dos pastillas para que en cambio cubran lo que es la necesidad de la ducha eléctrica. Así son las conexiones en las casas, ¿no? Por eso algún momento, si es que les dicen, veme revisando, tiene que ver más o menos el conductor que se está utilizando, si es que, bueno, han hecho así la instalación, ya sabrá cuál será la parte de iluminación y cuál es la parte de carga. O si no, bajar el taco, bajar el breaker que dicen y ver si se apagó el foco. Entonces ese es el que controla la iluminación y el otro pues va a ser de lo que es toma corrientes. Y después va probando el de la ducha para ver qué ha pasado, ¿no? Entonces ahí alguna vez a mí también ya me pasó eso. De repente me decían que la ducha está dañada. La ducha, aparte de tener la protección aquí en caja con la pastilla individual, independiente, también debe tener una protección in situ, ¿no? Que han de haber visto ahí. Anteriormente se utilizaba ese tipo guillotina, ¿no? Pero actualmente ya se utiliza de igual manera un magnetotérmico que para cualquier eventualidad salta ahí y bueno, yo puedo volverle a la posición para poder utilizar el equipo. Pero me había pasado a mí que me mandan a revisar esa ducha y al momento de yo hacer la revisión, sí subía la protección in situ que tiene y no calentaba y no prendía. No sé si se oye clarito cuando enciende la ducha. Decía que tal vez era falta de caudal, pero no. Así que le desarmé, le vi el diafragma, estaba muy bien. No, para la próxima clase, ¿cómo funciona una ducha eléctrica? Por favor, ahí me hacen una explicación y yo les pondré atención para ver si es que hemos aprendido, ¿no? Que es muy importante. Son cositas básicas, pero nos ayudan a participar en estas pequeñas instalaciones, pero son muy útiles. Imagínense en cuántas casas hay, dentro de cada casa, cuántas duchas hay, entonces se puede buscar ahí un trabajo extra, ¿no? Por favor, para la próxima, ¿cómo funciona la ducha eléctrica? La convencional que casi todos tenemos. Entonces, se carga ese diafragma y cierra los contactos, ¿no? Que si no hay caudal, no se desplaza totalmente el diafragma y no va a cerrar esos contactos. Entonces, generalmente eso pasa, ¿no? El agua que entra a la vivienda depende de su ubicación. Por ejemplo, aquí en la Tacunga, en las horas pico, pues va a tener problemas de que se enclave la ducha porque el caudal no cumple esa función de desplazamiento del diafragma. Bueno, yo le saqué a la ducha, le limpié, le revisé y bueno, está para mí en perfecto estado. La niquelina también hay que ver que no esté rota. Si está rota visiblemente, pues ya no va a hacer la función de calentamiento. Si es que usted no quiere desarmar la ducha y solo quiere revisar la bobina, puede revisar con continuidad con el multímetro, eh, apagando obviamente el breaker, ¿no es cierto? Mide continuidad, si pita, la niquelina todavía está bien, ¿no? Pero yo le desarmé y bueno, le hice todo. Entonces al final le hice comprar otra ducha, le instalé y nada. Y ahí me di cuenta, pero son cosas, ¿no? Que pasan, me pasó hace muchos años. Y después no sabía qué es lo que pasaba, así que hay que coger aguas arriba, ¿no? Y había pasado que la pastilla solo se había saltado en esta parte, pues, de la distribución principal, ¿ya? Entonces eso yo lo hice casi por el colegio, pero yo les comento, ¿no? Como una anécdota de que siempre hay que tratar de entender el plano, de entender la instalación antes de. Yo, miren, hice una maniobra mecánica de la desinstalación, la de fontanería y todo, pero solo era de alzar o de verificar la pastilla de protección en la distribución principal. Bien, pues nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Ya para este caso, como aplicamos la ley de Ohm, es conociendo
cantidad de carga que yo tengo. Los focos son también como resistencia, son carga, son resistencia u oposición al paso de la corriente porque consumen esa corriente para su función. Por ejemplo, una licuadora utilizará la corriente para energizar las bobinas y con eso mover el eje para licuar, ¿no? Que valga la redundancia, pues para eso sirve. Entonces, eso es carga, eso es consumo de corriente. Entonces, ¿a mí qué me interesa hacer? Con la ley de Ohm, pues prever cuánto de consumo de corriente estoy teniendo con las variables que estoy interpretando, ¿no? 110 voltios, que es lo que generalmente es, bueno, que es lo que entra en este caso en la parte domiciliaria a 60 Hz, 220, de igual manera, fase y fase, ¿no? Y con eso puedo encontrar yo la corriente total de consumo de la casa y ver si la tarifa que estoy pagando es la acorde al, a la estandarización del costo versus kilovatio hora que se tiene en el país, ¿no? Creo que es de 0,04 centavos el kilowatt hora. Ah, eso también, por favor, para que me confirmen, ¿no? La próxima clase, la tarifa de pago de consumo eléctrico en el país, ¿no? ¿Cuál es? Entonces ya son algunas consultas que tenemos, ¿no? Funcionamiento de la ducha, tarifa de pago de consumo eléctrico, ¿y cuál era el otro? ¿Cuál era el anterior? La consulta de la ducha eléctrica. Era el ensayo no destructivo con lo que es partículas magnéticas, ¿sí o no? Sí, Inge. Ya, de eso una lección. El lunes me hacen un acuerdo. Si no me hacen acuerdo, se sigue aumentando los temas y yo pues tomaré una lección con un buen puntaje y preferible pues dar actividad tras actividad porque luego se va acumulando demasiado. Entonces, haránme acuerdo, ¿no? 3 temas para tomarles una lección. Bien, muchísimas gracias la participación. Pues podemos poner el presente en la parte de los mensajes para registrar la salida y nos vemos el día lunes, ¿no? Listo. Bien, gracias a todos y un buen fin de semana. Hasta luego, Inge. El lunes, Inge. Ya hasta luego, Inge.